Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga Gana Cruz. Esto es Finanzas.com al cierre de la sesión del 9 de febrero. Inversores, bienvenidos. Fernando y yo os estábamos esperando. Bienvenido, Fernando, una vez más al centro de noticias de Finanzas.com. Muchas gracias, Ismael. Fernando Luque es editor de Morningstar y colaborador de la revista Inversión. Fernando, sabes que estamos preguntando a los invitados, a los analistas que estáis pasando por este podcast durante los últimos días si estamos ante una exageración de los inversores, ante elementos de inestabilidad como los bancos centrales, como inflación, como Ucrania, como la propia Omicron, aunque esté dando coletazos de salida, o bien si realmente estamos a puertas de un cambio de ciclo. ¿Cuál es tu análisis, Fernando? A ver, yo creo que estamos a las puertas de un cambio de ciclo, ¿no? Claramente, por la actuación de los bancos centrales, de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. Y hay que olvidarse de las caídas de tipos de interés como hemos visto en estos últimos años, y ya toca pues un ciclo nuevo, que es un poco ahí pues todavía indefinido. Digo indefinido porque claro, lo que no hemos vivido en los últimos años son niveles de inflación como los que estamos viviendo ahora. Ahora bien, sabemos todos que los niveles de inflación se van de alguna forma a suavizar o estabilizar, pero no sabemos si se van a estabilizar en el 2%, que es lo ideal para los bancos centrales, o en el 3%, o en el 4%, o en el 5%. Y claro, en función de dónde aterricen los niveles de inflación, pues ahí pues, puede haber convulsiones, porque claro, pero yo creo que sí, que estamos a las puertas de... Más que a las puertas, yo creo que ya hemos cruzado la puerta de ese cambio de ciclo, ¿no? Y la prueba es que, pues, si miramos las tires de los bonos a largo plazo, ya no solo en Estados Unidos, sino pues aquí en Europa y en España, pues hombre, algo ha cambiado, algo está cambiando. Entonces, sí que estamos ahí en la transición entre el ciclo antiguo y lo que nos espera de cara al futuro. Si esta es tu tesis, permíteme, Fernando, que te repregunte en confianza. Entonces, la reacción de los inversores parece la lógica, ¿no? Sí, a mí yo tampoco lo veo, digamos, exagerado, ¿no? Por ejemplo, esta mañana estaba viendo pues, las valoraciones que tenemos para los distintos sectores a nivel global. Y es curioso porque las valoraciones pues, han convergido. Es decir, prácticamente ya no hay grandes diferencias de valoración entre, pongamos, el sector tecnológico y el sector financiero o el sector energético. ¿Por qué? Porque estamos viviendo este cambio de ciclo que ha afectado también a los grandes sectores de las bolsas, ¿no? El sector tecnológico que ha corregido, los sectores value como el energético y el financiero que han subido fuerte, y veía esta mañana que las valoraciones que nosotros calculamos para estos sectores pues están ahí, no están pues ninguno ni muy sobrevalorado ni ninguno muy infravalorado. Estamos ahí como todo el mundo ahí quieto y en la misma línea. Y eso, pues de alguna forma, pues es lógico, ¿no? Porque pues, algunos sectores pues, habían subido mucho, pero ante este cambio de ciclo, pues claro, cambian un poco las tornas. Ya no son las mismas cartas que tenemos encima de la mesa. Ya que os lo habéis estado mirando, pues no sé, esta mañana, ¿no? Algunas, no sé si puedes contestar con fiabilidad de aquella matemática, ¿no? La que os caracteriza. Lo que te voy a preguntar ahora, pero si habéis estado repasando valoraciones, tenemos ya una conclusión de si la bolsa, por ejemplo, continúa siendo cara después de las últimas pérdidas. No, la bolsa no está cara, ¿no? Por lo menos según nuestras valoraciones, porque nosotros calculamos como lo llamamos un price to fair value, que es como comparar las cotizaciones actuales con el precio objetivo, por decirlo de alguna forma. Pues bien, tanto en Estados Unidos como en Europa estamos ahí alrededor del 1, que significa que las bolsas están correctamente valoradas, ¿no? Lo que sí está claro es que dentro de un mismo sector pues hay diferencias brutales entre unas compañías y otras, ¿no? Por ejemplo, en el sector tecnológico, lo digo porque mucha gente pues me lo recuerda. Por ejemplo, para nosotros Apple es probablemente una de las compañías más caras del mercado americano y sin embargo es la que más pesa en los índices, en el Standard & Poor's 500 y en el Nasdaq, pues es el rey, ¿no? Apple.
Sin embargo, pues hay otras compañías pues tipo Facebook, es verdad que Facebook ahí pues se ha pegado pues un buen batacazo últimamente, pero hay otras grandes compañías, incluso, no voy a decirle el sector tecnológico porque lo discutía en Twitter con alguien que decía que bueno, efectivamente Facebook no es un valor del sector tecnológico, pero bueno, es una tecnológica. Pues tiene unas valoraciones para nosotros muy atractivas, ¿no? Como Amazon, como Microsoft, entonces eso compensa, ¿no? Pero es verdad que hay grandes diferencias dentro de un mismo sector. Me vas a decir, hombre, Fernando, este va a ser el año del stock picking, te voy a decir que todos los años son... Eso ya sabía que me ibas a contestar que todos los años, pero bueno, en realidad, nada, hacía una reflexión, digo, hombre, si Apple la consideráis cara, ahora que va camino de su Oscar, de su primer Oscar, pues igual también se nos pone más cara, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí. Tenemos ahí dos elementos. Una cierta volatilidad en los mercados que por tanto asusta al ahorrador o pequeño inversor y 1 billón de euros fondeados en España. Ya sé que casi la pregunta, si te pregunto esto todos los años, casi que me vas a contestar que sí, ¿no? Pero va a ser 2022 el año de los fondos de inversión. Va a ser un año complicado, ¿eh? Por lo que pues decíamos al principio de este cambio de ciclo, que eso desorienta a los inversores, ¿no? Pues claro, si miras, por ejemplo, pues rentabilidades de los fondos en lo que llevamos de año, pues todos están cayendo prácticamente. Da igual que sea de renta fija, de renta variable, mixtos están cayendo. Yo creo que va a ser un año complicado. Espero que sea un año positivo, pero veo ahí, digamos, cambios en el horizonte. Y, por ejemplo, si estamos hablando de fondos de renta fija, pues hay que tener en cuenta que prácticamente... Que es la patata caliente del año, la renta fija, sí, claramente, sí, ¿no? Sí, pero fíjate que el 30% del dinero invertido en fondos por los españoles está en fondos puros de renta fija. Y creo que un 40% en fondos mixtos, es decir, hay un 70% del dinero que se ve afectado por los tipos de interés. Y claro, estamos en un entorno complicado para los tipos de interés. ¿A qué se debe este comportamiento? Es decir, ¿el ahorrador medio español le tiene respeto a la bolsa incluso a través de los fondos? A ver, yo creo que hay que tenerle respeto, pero también hay que entender la bolsa. Hablabas de volatilidad. Pero claro, es verdad que lo que hemos vivido desde principio de año o en los últimos 2 o 3 meses, pues ahí vemos una bolsa más volátil, pero yo diría que es una volatilidad normal, ¿no? Ver caídas del 10% en los índices, es verdad que hay índices que han caído pues más del 10%, pues diría que es lo normal. Lo que no es normal es lo que hemos vivido, por ejemplo, pues en el 2021, con prácticamente pues una volatilidad por los suelos. Yo creo que para la bolsa americana, lo calculaba el otro día, pues lo que llamamos la pérdida máxima para la bolsa americana, pues se situaban en el entorno del 5%. Hay que remontarse al año 2013 para ver lo que llamamos el maximum drawdown, la pérdida máxima tan pequeña. O sea, que quiero decir que todo es relativo, ¿no? Es verdad que ahora pues los mercados están un poco más convulsos, pero es la propia naturaleza de los mercados. Luego también hay que tener en cuenta de dónde venimos, de rentabilidades, iba a decir estratosféricas, pero no solo si miramos los últimos 12 meses, si miramos los últimos 5 años, los últimos 10 años. Para la bolsa americana, pues estaríamos en torno al, voy a redondear, un 15% anual en los últimos 10 años. No es normal, no es la norma para, digamos, rentabilidades de 10 años en la bolsa americana. Inversores, estamos con Fernando Luque, editor de Morningstar en España. Fernando, vemos que se está poniendo de moda nuevamente el sector financiero, con los bancos en un buen momento, el grueso de ellos recuperando los beneficios que dejaron en 2019, con un contexto de subida de tipos en ciernes. Y la pregunta es si habéis ya percibido una atención particular de los ahorradores y de los inversores más profesionales hacia los fondos expuestos al sector financiero, o todavía es temprano para ver esos movimientos. No, ya lo estamos viendo, ¿no? Estamos claramente viendo que hay trasvase de flujos de categorías de crecimiento, no solo el sector tecnológico, sino todo lo que engloba el growth, el crecimiento hacia el value.
Y eso se nota no solo en las rentabilidades, sino también en los flujos, ¿no? ¿Por qué? Porque los flujos también van detrás de las rentabilidades. Cuando un sector se comporta bien, pues hay más dinero que entra en ese sector. Y evidentemente tanto el sector financiero como el sector energético, por ejemplo, que son claramente sectores value o identificados como sectores value, o por lo menos donde los fondos value invierten más, pues ahí sí que se está notando pues más flujos de entrada en este tipo de sectores, ¿no? Y en los grandes fondos de tipo value en general. Al margen del financiero, ¿qué otros sectores value están despuntando? Hombre, el energético. Lo que pasa es que a mí ya me da un poquito de... Yo creo que ha subido demasiado, ¿no? Yo, por ejemplo, a ver, los que me siguen en Twitter saben que me gusta mucho la estrategia Momentum, ¿no? Entonces, el Momentum está bien, pues, por decirlo de alguna forma, es como invertir con la tendencia. Entonces, claro, hay dos grandes sectores que se han visto muy beneficiados el año pasado, que es el financiero y el energético, que han subido mucho. Pero a mí me parece que el energético ha subido demasiado. Y cuando digo demasiado, pues lo mido, por ejemplo, calculando pues la volatilidad respecto a una media móvil. Y claro, si lo comparas con... son las bandas de Bollinger para los analistas técnicos. Entonces está muy... Para que venga Codina y nos lo cuente. Eso. Pero lo que veo es que el sector energético está un poquito alocado. Es verdad que pues todo el conflicto en Ucrania, el precio del gas natural, la crisis energética... Bueno, el petróleo a $90, Fernando, por ejemplo. Sí. Has mencionado dos values, financiero y energético. ¿En cuál hay que redoblar apuestas? Porque infiero de tu respuesta que el energético casi que hemos perdido las oportunidades si no estábamos dentro de ellos, ¿no? Sí, lo que pasa es que la inmensa mayoría de inversores está infraponderado en energía. ¿Sabes, por ejemplo, cuál es el peso del sector energético en el Standard & Poor's 500? Muy bajo, prácticamente un 3%. Claro, ahí hay compañías enormes como Exxon, Chevron, pero que prácticamente no pesan nada porque han tenido un comportamiento en estos últimos años francamente malo, ¿no? Comparado con el sector tecnológico que ha sido el rey estos últimos años. Entonces, muchos inversores están infraponderados en el sector energético. A ver, yo he dado ahí mi opinión, que creo que el sector pues, ha subido mucho y que debería tomarse un descanso, pero es un sector francamente interesante, ¿no? Y además es un sector donde las empresas no han invertido mucho. Luego también es un sector muy controlado por el tema de la regulación sobre sostenibilidad, todo el tema de energías verdes. Es un sector ahí, pues, digamos, muy controlado y muy vigilado y eso hace que yo creo que el precio del petróleo, pues, va a tener dificultades en bajar, ¿no? Es un poco lo que sube como la espuma y baja, pues, como una pluma, es decir, le cuesta, digamos, bajar y yo creo que todo el tema este de nueva regulación respecto al sector energético y de energías renovables, pues hace que esas compañías han invertido poco en exploración y eso no voy a decir que garantiza precios del petróleo alto, pero por lo menos dificulta pues una estabilización de los precios y si a esto le añadimos la crisis de Ucrania, pues más leña al fuego. Con los elementos que hemos puesto en este podcast sobre la mesa, la volatilidad inicial de la que hablábamos, el movimiento de flujos, ¿no?, hacia fondos expuestos a value como financieros y energéticos. Pero al margen de constatar dónde están esos movimientos y de radiografiar el momento actual, y precisamente por estos elementos, ¿qué categorías de fondos elegirías perfectamente o tenéis identificados como un buen momento? A ver, yo creo que para el inversor particular tampoco tiene que, digamos, que ir tan al detalle de si es mejor este sector, de si es mejor el otro. Yo creo que estar diversificado a través de grandes índices, pues me parece bien. Es verdad que la gran pregunta es, ¿invierto más en Estados Unidos o en Europa? Yo creo que, por lo menos según nuestras valoraciones, Europa está ligeramente mejor posicionada en términos de valoración que la bolsa americana, pero también tiene que ver con todo lo que hemos comentado de value y de growth. Europa es más value que Estados Unidos y Estados Unidos es más growth que Europa. Entonces, en ese cambio que estamos viviendo, yo quizás daría más preferencia a Europa, que ha sido la gran olvidada estos últimos años,
y eso también se traduce a nivel de valoraciones que la propia bolsa americana. Aunque también tengo que decir que las valoraciones del sector tecnológico, con las fuertes caídas que han sufrido, pues están en niveles, yo diría, adecuados. O sea que, en conclusión, diversificar. Diversificar, pero voy a llevarte al extremo, sí. Gonzalo. Nos decía, Gonzalo Rengifo en este mismo podcast que su apuesta eran los bonos chinos. Fernando, ¿se pueden articular a través de los fondos de inversión? Sí, totalmente. Hay posibilidad de invertir a través de deuda pública o de deuda china, a través de fondos de inversión o a través de ETFs. Bueno, me gusta la apuesta de... ¿Te ha gustado la extrema diversificación que te he planteado? Sí, no, de hecho nosotros somos bastante positivos con China, ¿no? China ha sido a nivel de bolsa, luego si quiere hablamos de renta fija, a nivel de bolsa ha sido pues el gran damnificado del año pasado, ¿no? Ha sido la sorpresa negativa con Brasil, pero Brasil pesa poco, China pesa mucho, tanto en las carteras de fondos emergentes como incluso a través de fondos puros de renta variable china. Y ahí, por una serie de razones, de regulación, también de crisis en el sector inmobiliario chino, etcétera, ha sido el gran perjudicado, y nosotros confiamos en la bolsa china y la vemos con un potencial interesante. Respecto a la deuda china, aquí hay un tema interesante que es, porque claro, cuando uno invierte en deuda que no es euro, pues tienes que tener básicamente en mente pues la evolución de los tipos de interés. Es verdad que también el riesgo crediticio, pero bueno, aquí vamos a dejar un poco el riesgo crediticio aparte, y el tema de la divisa, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, todo el mundo se fijó el año pasado que el dólar fue el gran ganador, que yo creo que se apreció en torno a un 8% frente al euro, pero es que el yuan chino se apreció frente al dólar. Y es verdad que estamos también ahí en un ciclo de lo que llaman de desdolarización de la economía, que claramente pues algunos países tipo Rusia, China, pues quieren dar menos peso al dólar y más peso pues a monedas como el yuan chino, y ahí sí que puede haber oportunidades. Lo que pasa es que para el inversor particular yo creo que es importante distinguir no tanto entre renta variable y renta fija, sino entre activos de riesgo y activos de menos riesgo. No voy a decir activos sin riesgo porque el activo sin riesgo no existe. Pero sí que hay activos de más riesgo y activos de menos riesgo. Entonces, claro, la deuda china no la podemos meter en el paquete de activos de menos riesgo porque tiene un riesgo, ¿no? Luego, otra consideración respecto a la deuda china es que a nivel de bancos centrales China va pues en una dirección contraria a los dos grandes bancos mundiales, de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. Allí se están planteando bajadas de tipos de interés, impulso al crédito, o sea, están en un ciclo distinto, ¿no? A nivel de actuación de bancos centrales, y eso yo creo que también puede repercutir por lo menos positivamente en la renta variable. En la renta fija es complicado, porque ahí hay que ver un poco cómo afecta a nivel de divisa. Pero claro, si suben los tipos de interés en Estados Unidos y en Europa, pues esto en principio, porque en finanzas algunas veces el principio no se traduce en realidad, en principio, pues eso debería favorecer al dólar y al euro respecto a otras monedas. Complicada la idea, la renta fija, pero nos apuntamos a la idea de Gonzalo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, no, me gusta. De todas maneras, ya que hablamos de China, siempre que hablamos de China me saltan los filtros ESG. A todos los niveles, pero bueno, ya que tenemos el argumento sobre la mesa y hablamos de ESG, no quiero que acabemos este episodio sin preguntarte específicamente por los fondos más escorados hacia la ESG o puramente ESG. ¿Qué evolución van a tener? Porque al principio parece que, siguiendo la lógica financiera, ¿no?, deberían ser productos también más caros y más duros. ¿Pero eso se cumple a rajatabla con los fondos? No, los fondos ESG, y ahí hemos hecho análisis sobre ello, no son ni más caros, y voy a decir ni más ni menos rentable que el resto. Yo creo que decir que los fondos ESG son más rentables que el resto, yo creo que todavía no hay pruebas suficientes. Es prematuro, para ello, ¿no?, afirmarlo. Sí. Pero en todo caso sí que puedo afirmar que no son menos rentables, ¿no?, que es un poco el argumento que se utilizaba
iba a decir antiguamente, para decir no, fondo sostenible no, porque invierten o porque desechan segmentos del mercado y tal y cual, y al final pueden ser menos rentables. No, yo creo que eso se ha demostrado, que los fondos sostenibles no son menos rentables que los fondos tradicionales. Lo que sí está claro es que los flujos van a ir y siguen yendo a fondos ESG. Y ahí pues hay un poco pues una carrera por parte de las gestoras en colocar sus productos ESG, incluso en redenominar productos tradicionales, incluyendo la coletilla ESG o sostenible, y ahí tenemos una gran carrera entre las gestoras. Ajá. Fernando, la última pregunta antes de que nos echen de YouTube y Spotify. La audiencia sabe que en Morningstar nos ayudáis con el fondo del mes en la revista Inversión. Llevamos ya unos cuantos y solo quiero preguntarte si habéis detectado algún rasgo común que pueda significar a los fondos que hemos seleccionado como fondos del mes en la revista Inversión. Sí, como sabes, uno de los principios para elegir el fondo del mes es lo que llamamos nosotros el rating cualitativo. Uh-huh. Entonces, hay muchos aspectos que analizamos en ese rating cualitativo, pero si yo tuviera que destacar alguno, evidentemente el gestor, porque es la pieza central del fondo que nosotros valoramos positivamente. Es imposible valorar positivamente pues, un fondo al que no nos gusta el gestor. Uh-huh. Puede haber cosas que no nos gusta y por eso pues, hay pues, un rango de medallas, ¿no? Hay medalla de oro, de plata, de bronce, pero claro, si no nos gusta el gestor ya empezamos mal. Entonces, es verdad que el gestor y el proceso de inversión, que muchas veces está muy ligado el uno al otro, es la pieza fundamental para elegir buenos fondos. Luego también la rentabilidad, yo diría que menos. Nos fijamos menos en la rentabilidad pasada que en el proceso que tiene el gestor, si está bien establecido, si tiene lógica. Yo diría que el gestor, si tuviera que apuntar a un elemento, el gestor. Fernando, muchísimas gracias por hacer podcasting esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ti, Ismael. Y a vosotros, amigos inversores, os cito para mañana en la apertura de los mercados, donde Alejandro Ramírez os dará las primeras claves del día. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo y hasta la próxima.